En las primeras décadas del siglo XX, el rugido de los motores comenzaba a conquistar las calles del mundo. En una época en la que los automóviles eran todavía un lujo para unos pocos, dos hermanos visionarios, con manos manchadas de grasa y mentes llenas de ingenio, estaban a punto de dejar una huella imborrable en la historia. Ellos eran John y Horace Dodge, dos hombres que pasaron de trabajar en talleres mecánicos a fundar una de las marcas más icónicas de la industria automotriz, Dodge. Pero detrás de los motores potentes, de la innovación y de la gloria que alcanzaron, se esconde una historia profundamente humana. Una historia marcada por la perseverancia, la hermandad y, finalmente, por una tragedia que pondría fin a un sueño en pleno auge. La vida de los hermanos Dodge no fue un camino sencillo. Desde su infancia en una familia humilde hasta el momento en que su nombre competía con gigantes como Ford y Chevrolet, su recorrido estuvo lleno de retos, triunfos y decisiones que cambiarían el rumbo de la industria. Sin embargo, el destino tenía otros planes, y en el momento de mayor éxito, una serie de acontecimientos inesperados terminarían arrebatándoles no solo su imperio, sino también sus vidas. En este video viajaremos al pasado para descubrir cómo estos dos hombres levantaron un imperio automotriz desde la nada, cómo alcanzaron la cima con esfuerzo y creatividad, y cómo un golpe cruel del destino escribió el capítulo más oscuro de su historia. Prepárate para conocer la trágica historia de los hermanos Dodge. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras historias llenas de misterio, inspiración y lecciones que perduran en el tiempo. La historia de los hermanos Dodge comienza en una pequeña ciudad llamada Niles, en el estado de Michigan, Estados Unidos. Allí, en medio del siglo XIX, nació una familia trabajadora que no imaginaba que dos de sus hijos dejarían una marca eterna en la historia del automóvil. John Francis Dodge llegó al mundo el 25 de octubre de 1864 y su hermano menor, Horace Elgin Dodge, el 17 de mayo de 1868. Crecieron en un hogar modesto, con un padre que trabajaba como maquinista y una madre que se ocupaba de mantener unida a la familia. Desde pequeños, John y Horace demostraron una curiosidad poco común. No se conformaban con observar el funcionamiento de las cosas. Querían desmontarlas, entender sus piezas y volver a armarlas. Las herramientas de su padre se convirtieron en sus mejores juguetes, y los sonidos del metal, el aceite y el vapor en la estación de tren local formaron la banda sonora de su infancia. En aquellos años, Niles era una comunidad tranquila, pero la revolución industrial ya estaba transformando Estados Unidos. Las fábricas comenzaban a multiplicarse, el ferrocarril se expandía y las ciudades crecían a un ritmo vertiginoso. Para los jóvenes Dodge, este era un mundo lleno de posibilidades, pero también de desafíos. La educación formal que recibieron fue limitada. Sin embargo, su verdadero aprendizaje se dio en el taller y en la observación directa de máquinas en funcionamiento. John, el mayor, desarrolló pronto un carácter decidido y un liderazgo natural. Horace, por su parte, tenía una mente más técnica y creativa. Juntos formaban un dúo complementario. John soñaba en grande y Horace encontraba la manera de convertir esos sueños en realidad mecánica. Esta combinación de talentos sería la clave de su futuro éxito. Durante su adolescencia, ambos comenzaron a trabajar en talleres locales. No ganaban mucho, pero cada dólar que entraba lo invertían en mejorar sus herramientas y aprender nuevas técnicas. Su habilidad mecánica se hizo conocida en la comunidad, y pronto fueron contratados para trabajos cada vez más complejos. En 1886, la familia Dodge se mudó a Detroit,
una ciudad que en aquel momento estaba en plena efervescencia industrial. Fue allí donde los hermanos comenzaron a trabajar en la industria de la maquinaria y las bicicletas, un sector que en ese entonces era considerado innovador y tecnológicamente avanzado. La bicicleta, con su sistema de engranajes y cadenas, era una maravilla mecánica que atrajo a Horace de inmediato. Horace incluso diseñó y patentó un nuevo tipo de rodamiento, una mejora que aumentaba la eficiencia y durabilidad de las bicicletas. Este invento, aunque modesto, demostró que tenían la capacidad de innovar y no solo de copiar lo que otros hacían. John, por su lado, se encargaba de las negociaciones, la compra de materiales y la relación con clientes y proveedores. Ya entonces estaba claro, John era el hombre de negocios y Horace el genio de los engranajes. A finales del siglo XIX, Detroit empezaba a convertirse en el epicentro de una industria que cambiaría el mundo, la automotriz. Carros impulsados por motores de combustión interna comenzaban a aparecer en las calles, y aunque eran costosos y poco prácticos, despertaban una fascinación irresistible. Los hermanos Dodge, siempre atentos a las oportunidades, vieron que el futuro estaba en esas máquinas. Sin embargo, el camino hacia la grandeza no estaba libre de obstáculos. La competencia era feroz, las inversiones requeridas eran enormes y la tecnología aún estaba en pañales. Pero los Dodge tenían algo que muchos no: determinación inquebrantable, habilidades complementarias y un profundo vínculo de confianza mutua. Ese lazo fraternal, forjado en la infancia y fortalecido en los años de trabajo conjunto, sería la base sobre la que construirían su imperio. Lo que en un principio fue solo un sueño en la mente de dos jóvenes mecánicos de Michigan, pronto se transformaría en una empresa que fabricaría no solo automóviles, sino también una leyenda. A comienzos del siglo XX, Detroit hervía con el bullicio de inventores, mecánicos y empresarios que buscaban hacerse un lugar en el naciente mercado automotriz. En medio de esta fiebre de innovación, John y Horace Dodge decidieron que era el momento de dar un paso decisivo. Hasta entonces habían trabajado como fabricantes de piezas y componentes para bicicletas y maquinaria, pero las carreteras comenzaban a llenarse de los primeros automóviles, y ellos sabían que allí estaba el verdadero futuro. En 1900, los hermanos fundaron la Dodge Brothers Company, inicialmente enfocada en la producción de ejes, transmisiones y rodamientos para otros fabricantes. Su calidad era tan alta que rápidamente llamaron la atención de uno de los nombres más importantes de la época, Henry Ford. Ford, que estaba levantando su propia compañía, necesitaba piezas confiables para sus vehículos y encontró en los Dodge a sus socios perfectos. El acuerdo fue un punto de inflexión. Durante más de una década, la Dodge Brothers Company se convirtió en el principal proveedor de Ford Motor Company. Fabricaban motores, transmisiones y una gran parte de las piezas clave para los icónicos Model A y Model T, los autos que revolucionarían el transporte en Estados Unidos. En un momento, incluso llegaron a producir automóviles completos para Ford antes de que ésta pudiera asumir toda la producción por sí misma. La relación con Ford fue sumamente lucrativa, pero los Dodge no estaban conformes con ser solo fabricantes para otros. John, con su visión empresarial, insistía en que debían lanzar su propio automóvil. Horace, siempre enfocado en la ingeniería, soñaba con un vehículo que no solo fuera confiable, sino también potente y duradero, capaz de enfrentar las duras carreteras sin pavimentar que dominaban el país. En 1914, tras romper su exclusividad con Ford, los hermanos presentaron el Dodge Model 30. Este auto fue toda una revolución.
Ofrecía una carrocería completamente de acero, cuando la mayoría usaba madera, un motor de 35 caballos de fuerza que superaba a la competencia y un precio competitivo que lo hacía accesible para la clase media. El Model 30 no solo era más resistente, sino también más seguro, lo que le ganó rápidamente la confianza del público. El éxito fue inmediato. En su primer año, Dodge se posicionó como el cuarto mayor fabricante de automóviles en Estados Unidos, un logro impresionante para una marca recién llegada al mercado. En los años siguientes, la compañía continuó innovando, incorporando mejoras en los frenos, la suspensión y el diseño. El trabajo en equipo de los hermanos era evidente. John se ocupaba de las operaciones, el marketing y las relaciones comerciales, mientras que Horace supervisaba cada aspecto técnico de la producción. Su compromiso con la calidad era tan alto que se negaban a lanzar un vehículo que no hubiera pasado exhaustivas pruebas. Además, tenían una filosofía clara: fabricar autos robustos, fáciles de reparar y adaptados a las necesidades reales de los conductores estadounidenses, que a menudo debían recorrer caminos difíciles. Esa atención al detalle se convirtió en una de las señas de identidad de Dodge. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, la demanda de vehículos y camiones aumentó. Los Dodge aprovecharon la oportunidad y comenzaron a producir transporte militar para el ejército estadounidense. Esta decisión no solo incrementó sus ganancias, sino que consolidó la reputación de la marca como sinónimo de resistencia y confiabilidad. A medida que la década avanzaba, la empresa seguía creciendo a un ritmo vertiginoso. Las plantas de producción se expandían, miles de empleados trabajaban en la fabricación de autos y las ventas se multiplicaban año tras año. La Dodge Brothers Company ya no era un pequeño taller, sino un verdadero gigante industrial. En 1919, el éxito era tan grande que los Dodge figuraban entre las familias más ricas de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la fortuna y la fama, los dos hermanos seguían manteniendo un estilo de vida relativamente sencillo. Eran conocidos por tratar bien a sus empleados, pagar salarios justos y reinvertir en su empresa. Pero mientras disfrutaban de su posición privilegiada en la industria, el destino ya preparaba un giro inesperado. Ninguno de los dos imaginaba que, en apenas unos años, todo aquello que habían construido con tanto esfuerzo se vería amenazado por una tragedia que cambiaría para siempre la historia de la marca. A mediados de la década de 1910 y principios de la de 1920, la Dodge Brothers Company estaba en su punto más alto. Lo que había comenzado como un proveedor de piezas se había convertido en un fabricante de automóviles de prestigio, con una reputación intachable en cuanto a calidad y durabilidad. Los Dodge no solo habían conquistado el mercado estadounidense, sino que sus vehículos comenzaban a llegar a otros países, consolidando su presencia internacional. El Dodge Model 30 seguía siendo su buque insignia, pero la empresa no se conformaba con un solo modelo. Nuevas versiones y mejoras mecánicas salían al mercado cada año. Los vehículos Dodge eran conocidos por su capacidad para resistir terrenos difíciles, algo que se traducía en un punto de venta muy atractivo para gran parte del público de la época, especialmente agricultores, comerciantes y familias que vivían fuera de las ciudades. Los hermanos también comprendieron la importancia de la publicidad. Las campañas de Dodge destacaban no solo el rendimiento de sus autos, sino también valores como la confiabilidad, la fortaleza y el orgullo estadounidense. Las imágenes mostraban autos Dodge atravesando caminos embarrados, subiendo colinas y cargando peso sin problemas, una promesa visual que conectaba directamente con las necesidades de los compradores. En paralelo, la compañía seguía beneficiándose de los contratos militares.
Durante y después de la Primera Guerra Mundial, Dodge produjo vehículos utilitarios y camiones para el ejército, lo que reforzó la percepción de que sus productos eran a prueba de todo. Este prestigio se trasladaba directamente al mercado civil. El crecimiento era tal que, en 1919, la Dodge Brothers Company ocupaba el segundo lugar en ventas de automóviles en Estados Unidos, solo detrás de Ford. Esto era un logro extraordinario, considerando que la marca tenía apenas 5 años fabricando autos bajo su propio nombre. John y Horace no se dejaban cegar por el éxito. Ambos continuaban supervisando personalmente muchas áreas de la empresa. Horace, con su ojo técnico, visitaba la planta de producción para asegurarse de que cada vehículo saliera perfecto. John, más volcado a la parte corporativa, viajaba y cerraba acuerdos con distribuidores y proveedores. Los empleados los respetaban profundamente, no solo por su liderazgo, sino porque se involucraban directamente en el día a día. Ese compromiso también se reflejaba en las condiciones laborales. A diferencia de muchos empresarios de la época, los Dodge ofrecían salarios competitivos, beneficios y un ambiente de trabajo relativamente seguro. Esto les garantizaba mano de obra leal y motivada, algo que no siempre era fácil en un contexto de rápida industrialización. Pero el verdadero espíritu de la compañía estaba en su cultura de innovación. Horace impulsaba mejoras mecánicas constantes, mejores frenos, motores más potentes, mayor comodidad en la suspensión. John aseguraba que esas innovaciones llegaran al mercado de forma competitiva, manteniendo un equilibrio entre calidad y precio. La expansión internacional comenzaba a tomar forma. Vehículos Dodge eran exportados a Canadá, América Latina y algunas partes de Europa. La marca empezaba a ser vista como un símbolo de la ingeniería norteamericana, junto a gigantes como Ford, Chevrolet y Buick. Sin embargo, a medida que la empresa crecía, también aumentaban las responsabilidades y el desgaste. Los hermanos trabajaban jornadas interminables, viajaban con frecuencia y enfrentaban la presión de mantener el liderazgo en un mercado en constante cambio. A pesar de todo, su vínculo fraternal seguía fuerte. Confiaban el uno en el otro de forma absoluta. En 1920, la Dodge Brothers Company estaba en su momento más próspero. Ventas récord, una red de distribuidores en expansión y un prestigio que pocos competidores podían igualar. El futuro parecía prometedor, y muchos creían que la marca estaba destinada a dominar la industria automotriz durante décadas, pero la historia de los hermanos Dodge estaba a punto de tomar un giro inesperado. Un enemigo invisible, silencioso y mortal ya estaba al acecho. Ni toda su riqueza, ni su éxito, ni su fortaleza como empresarios podrían protegerlos de lo que estaba por venir. A inicios de 1920, los hermanos Dodge se encontraban en Nueva York para asistir a una importante reunión de accionistas de la empresa que recientemente había formado parte de sus inversiones, la Graham Page Motors. También aprovechaban para participar en una convención del National Automobile Chamber of Commerce, un evento en el que se reunían los principales líderes de la industria automotriz. El ambiente era de celebración y negocios. Todos hablaban de nuevos modelos, mercados en expansión y la prosperidad de la posguerra. Pero en medio de ese clima optimista, el destino tenía preparada una emboscada. La ciudad de Nueva York atravesaba una grave epidemia de gripe, un brote de influenza que se propagaba con rapidez. En aquel tiempo, los tratamientos médicos eran limitados y las vacunas todavía estaban lejos de existir. Las multitudes que llenaban los salones de conferencias y hoteles eran el escenario perfecto para que el virus se extendiera. Durante su estancia, John Dodge comenzó a sentirse mal. Al principio, pensó que era solo un resfriado, algo pasajero. Sin embargo, en cuestión de horas, su salud empeoró drásticamente. Fiebre alta,
tos persistente, debilidad extrema. Los médicos confirmaron lo que todos temían. Había contraído la gripe. En una época en la que esta enfermedad podía ser mortal, incluso para los más fuertes, el diagnóstico era alarmante. John, que siempre había sido un hombre enérgico y robusto, se debilitó rápidamente. Horace permanecía a su lado, preocupado, pero también confiado en que su hermano superaría la enfermedad. Lamentablemente, no fue así. El 14 de enero de 1920, John Francis Dodge falleció a los 55 años. Su muerte fue un golpe devastador no solo para su familia y empleados, sino para toda la industria automotriz, que perdió a uno de sus pioneros más influyentes. Horace, profundamente afectado, intentó mantenerse firme y continuar con las operaciones de la compañía. Sin embargo, la tristeza y el cansancio físico comenzaron a hacer mella en él. Solo unos meses después, también enfermó gravemente. Su sistema inmunológico, debilitado por el estrés y la pena, no pudo resistir. El 10 de diciembre de 1920, Horace Elgin Dodge murió a los 52 años. En menos de un año, el mundo perdió a los dos hermanos que habían levantado la marca Dodge desde cero. La noticia sacudió al país. Periódicos de todo Estados Unidos publicaron obituarios elogiando su talento, su visión empresarial y el impacto que habían tenido en la vida de miles de personas, tanto por sus autos como por el empleo que generaban. La repentina desaparición de los hermanos dejó a la empresa en una situación delicada. La viuda de John, Matilda Dodge, y la viuda de Horace, Anna Thompson Dodge, heredaron las participaciones y se convirtieron en las principales accionistas. Aunque las mujeres demostraron una gran capacidad de gestión para la época, no tenían la experiencia técnica ni empresarial de sus esposos, y la presión del mercado era enorme. Los años siguientes serían un desafío constante para mantener la calidad y la reputación de la marca. Sin la presencia de John y Horace, la Dodge Brothers Company perdió parte de la fuerza que la había llevado a la cima. Competidores como Ford, General Motors y Chrysler aprovecharon la oportunidad para ganar terreno. Más allá del impacto empresarial, lo que quedó grabado en la memoria de todos fue la imagen de dos hermanos inseparables que juntos habían construido un imperio, solo para ser arrancados del mundo por una tragedia imprevista. Sus muertes recordaron a todos que por más exitoso y poderoso que uno sea, la vida puede cambiar de un día para otro. La muerte casi simultánea de John y Horace Dodge dejó un vacío inmenso, no solo en el liderazgo de la empresa, sino también en el corazón de sus empleados y en la confianza del mercado. La Dodge Brothers Company, que hasta 1920 había sido una de las marcas más prometedoras y sólidas de la industria automotriz, se encontró de repente sin su núcleo fundador. Las viudas, Matilda Dodge y Anna Thompson Dodge, heredaron la totalidad de la empresa. Ambas eran mujeres inteligentes y decididas, pero no contaban con la experiencia técnica y empresarial que sus maridos habían acumulado durante décadas. Aún así, se propusieron mantener vivo el legado de los hermanos y preservar la reputación de calidad que había convertido a Dodge en un nombre respetado. En los primeros años tras la tragedia, la compañía logró sostenerse gracias a la estructura sólida que John y Horace habían dejado. Los procesos de producción seguían siendo eficientes, los ingenieros mantenían la filosofía de calidad y los distribuidores continuaban fieles a la marca. Sin embargo, la ausencia de un liderazgo visionario se hacía cada vez más evidente. La industria automotriz, en plena expansión, era ferozmente competitiva. Henry Ford seguía dominando el mercado con su modelo T, General Motors diversificaba sus marcas, y Chrysler emergía como un nuevo jugador poderoso.
Mientras tanto, Dodge, sin innovaciones radicales ni estrategias agresivas de marketing, comenzó a perder terreno. Para complicar aún más la situación, la década de 1920 fue una época de cambios rápidos en el diseño y la tecnología automotriz. Los consumidores demandaban autos más veloces, con diseños modernos y mayor confort. Aunque Dodge introducía mejoras técnicas, ya no estaba marcando el ritmo de la innovación como en los tiempos de Horace. En 1925, las viudas Dodge tomaron una decisión crucial: vender la empresa. El comprador fue Dillon, Read & Co., un poderoso grupo de inversión de Wall Street que pagó la suma récord de $146 millones, una de las transacciones más grandes en la historia corporativa de la época. La venta convirtió a Matilda y Anna en dos de las mujeres más ricas del mundo. Bajo el control de Dillon, Read & Co., la marca Dodge trató de modernizarse, pero el nuevo liderazgo carecía de la conexión emocional y la visión de sus fundadores. Los ingenieros continuaron produciendo vehículos robustos, pero la competencia innovaba más rápido. El público comenzó a percibir a Dodge como una marca confiable, sí, pero ya no tan emocionante ni líder en innovación. Finalmente, en 1928, apenas 3 años después de la compra, Dodge fue adquirida por Chrysler Corporation. Esta fusión garantizó la supervivencia de la marca, pero también significó el fin de la independencia de la compañía que John y Horace habían construido desde cero. Bajo Chrysler, Dodge continuó produciendo vehículos exitosos y mantuvo su reputación de durabilidad, pero ya no era el proyecto personal de dos hermanos soñadores. La historia posterior de Dodge estuvo marcada por altibajos, modelos icónicos, éxitos comerciales y también periodos de crisis. Sin embargo, incluso décadas después, el espíritu original de la marca seguía vinculado al trabajo, la determinación y la visión de los dos hombres que habían puesto su nombre en el capó. La ausencia de los hermanos Dodge es uno de esos recordatorios crueles de cómo el destino puede alterar el rumbo de una empresa en cuestión de meses. Lo que alguna vez fue una historia de ascenso imparable, se convirtió en un ejemplo de cómo incluso los imperios más sólidos dependen de la fuerza de quienes los lideran. Aunque la historia de los hermanos Dodge terminó abruptamente en 1920, el impacto de su trabajo siguió resonando en la industria automotriz durante décadas. John y Horace no solo fundaron una marca que se mantendría viva bajo diferentes dueños, sino que también dejaron una herencia de innovación, calidad y compromiso que transformó para siempre la forma en que se fabricaban y concebían los automóviles. Uno de los mayores legados de los Dodge fue su filosofía de construcción. Autos robustos, confiables y adaptados a las necesidades reales del conductor común. Mientras otros fabricantes competían por el diseño más elegante o la última moda mecánica, los hermanos se centraron en la resistencia, la durabilidad y la funcionalidad. Esto hizo que sus vehículos fueran populares no solo entre familias urbanas, sino también entre trabajadores rurales, comerciantes y el ejército. Su apuesta por la carrocería completamente de acero en el Model 30 fue un hito. En un tiempo en que la mayoría de los autos aún tenían partes de madera, esta innovación no solo aumentó la seguridad, sino que cambió el estándar de la industria. La durabilidad se convirtió en una marca registrada de Dodge, algo que los compradores valoraban profundamente. En el plano empresarial, la trayectoria de los Dodge también dejó lecciones valiosas. Ellos demostraron que ser proveedor de un gigante como Ford no tenía por qué condenar a una empresa a un papel secundario. Supieron usar esa relación como trampolín para lanzar su propia marca, y lo hicieron con tal éxito que en pocos años pasaron a competir directamente con su antiguo socio.
Otro aspecto fundamental de su legado fue la relación con sus empleados. En una época en que las condiciones laborales en las fábricas podían ser extremadamente duras, los Dodge ofrecían salarios justos y un trato respetuoso. Esto generaba una lealtad que se traducía en calidad y eficiencia en la producción. En cierto modo, anticiparon conceptos modernos de gestión empresarial, entendiendo que el capital humano es tan importante como el capital financiero. La muerte de ambos en el mismo año y por la misma enfermedad convirtió su historia en una especie de leyenda trágica dentro del mundo empresarial. Muchos historiadores de la industria automotriz aún debaten qué habría pasado si John y Horace hubieran vivido más tiempo. ¿Habría Dodge superado a Ford? ¿Habría competido con General Motors por el liderazgo global? Es imposible saberlo, pero lo que está claro es que su partida prematura dejó un vacío difícil de llenar. Incluso después de pasar a manos de Dillon, Reed & Co. y posteriormente de Chrysler, el nombre Dodge siguió teniendo un peso especial para los consumidores. Modelos como el Dodge Charger, el Challenger o las camionetas Ram, antes de convertirse en marca independiente, conservaron la reputación de fuerza y durabilidad que los hermanos habían sembrado en los inicios. Hoy, más de un siglo después de la fundación de la Dodge Brothers Company, el emblema con el nombre Dodge sigue rodando por las carreteras del mundo. Cada vehículo que lleva ese nombre es, en cierto modo, un homenaje a dos hombres que empezaron con herramientas simples, talento mecánico y un sueño inquebrantable. Su legado no es solo el de una marca, sino el de una historia de superación, ingenio y hermandad. John y Horace Dodge recordaron al mundo que la verdadera grandeza no reside únicamente en las ganancias o en los títulos, sino en la capacidad de construir algo que perdure más allá de la vida misma. La historia de John y Horace Dodge es la de dos hermanos que empezaron con nada más que su talento, su esfuerzo y una visión clara: construir los automóviles más resistentes y confiables de su tiempo. Lograron transformar un pequeño taller en uno de los nombres más poderosos de la industria automotriz, compitiendo de igual a igual con gigantes como Ford y General Motors. Pero también es una historia que nos recuerda lo frágil que puede ser la vida. En el momento de mayor éxito, un enemigo invisible les arrebató la oportunidad de seguir construyendo su sueño. Aún así, lo que dejaron atrás sigue vivo más de un siglo después. Cada vez que un automóvil Dodge rueda por las calles, hay un pedazo de esa visión original, de ese compromiso con la calidad y de esa hermandad indestructible que marcó sus vidas. John y Horace no solo hicieron autos, hicieron historia. Si esta historia te ha inspirado o emocionado, te invito a que nos acompañes en este viaje por más relatos que merecen ser contados. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que combinan inspiración, aprendizaje y momentos que nunca deben olvidarse. Gracias por ver y recuerda: los sueños grandes, cuando se construyen con pasión y constancia, pueden dejar huellas que ni el tiempo ni la tragedia pueden borrar.